Yo no sé si ustedes saben, pero luego de un evento muy trascendental en nuestro distrito, nosotros recibimos, mediante el don de la profecía, de parte de un ministro de nuestro distrito, de que este es el tiempo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo me ha guiado y para que hablemos un poco acerca del tema de la oración. Así que vamos a estar hablando todo este mes, puras predicaciones que tienen que ver con el tema de la oración. ¿Amén? Y lo primero que quiero decir es que durante una gran parte de la historia existió un muro que nos dividía a nosotros de la presencia de Dios. Nuestros pecados nos han hecho a nosotros totalmente indignos de entrar en la presencia de Dios. Y de hecho hubo un tiempo en el que Dios solamente manifestaba su presencia a través de un lugar que se llamaba el templo. Y este templo era un edificio que estaba dedicado completamente al servicio y a la adoración al Señor. Y este era un lugar donde los judíos presentaban todas sus ofrendas, presentaban sus diezmos y sus sacrificios, y tenían otras costumbres de esa época. Y el templo era el lugar en donde Dios manifestaba su presencia, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea, el templo era como una conexión entre el cielo y la tierra, ¿sí? Y en teoría, el templo era un lugar donde la humanidad podría encontrarse con Dios, obtener palabra de Dios. Y dentro del templo había un área muy especial y muy específica, que era el lugar santísimo. Esta área estaba tapada con una especie de velo, que era como una cortina súper gruesa, y que delimitaba el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo estaba, por ejemplo, la famosa Arca del Pacto, y habían varias reliquias muy importantes para el pueblo judío, pero la gracia que tenía el lugar santísimo es que Dios se manifestaba de manera visible. Y el lugar santísimo era un lugar tan importante y tan solemne que no podía entrar prácticamente nadie. La única persona que estaba autorizada a entrar era una persona que era el sumo sacerdote, que tenía que ser una persona específica, de un linaje específico, y además él no podía entrar cuando él quisiera. Él solamente podía entrar una vez al año. De hecho, el lugar santísimo era tan solemne y era tan importante que para poder entrar a este lugar, las personas tenían que prepararse un montón, ¿sí? El sumo sacerdote tenía que primero estar completamente santificado, tenía que estar sin ningún tipo de pecado, él no podría haber desobedecido ningún aspecto de la ley, no tendría que haber estado en contacto con la inmundicia y tenía que haber cumplido con todos los ritos de la purificación judía para poder entrar al lugar santísimo. Pero cuando el sumo sacerdote podía finalmente entrar a este lugar santísimo, tenía que tener mucho cuidado y tenía que estar muy alerta, porque la presencia de Dios y la santidad de Dios era tan grande que si Dios notaba que había un poco de pecado en el sumo sacerdote, o notaba que no había seriedad o solemnidad, o había pecado sin confesar, lo que le pasaba al sumo sacerdote es que moría. De hecho, esto no sale en la Biblia, pero historiadores lo han documentado, que es que los sumos sacerdotes tenían como campanillas en su ropa y tenían que estar caminando de un lado a otro, ¿sí? Para que las personas que estaban afuera del lugar santísimo supieran cuándo el sacerdote murió, cuando dejen de sonar las campanas, ¿sí? Y como yo les comentaba, entrar en la presencia de Dios era algo que muy pocos podían hacer, ¿sí? Había una distancia, había una barrera y había un límite el cual los seres humanos no podíamos traspasar, ¿sí? Un judío común y corriente no podía entrar en la presencia de Dios y no podía estar en el lugar santísimo, porque los judíos consideraban que la presencia de Dios era peligrosa y solamente, como decía, unos pocos escogidos podían entrar. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el libro de Levítico, Número, que Moisés podía entrar al lugar santísimo. Si dice la Biblia que Moisés entraba en el tabernáculo y ahí la presencia de Dios descendía, y dice que Moisés conversaba con Dios y Dios le contestaba a él en voz audible. Y una cosa muy importante es que en el fondo lo que impedía la entrada del ser humano al lugar santísimo y a la presencia de Dios era el pecado. Nuestros pecados son el mayor impedimento para que nosotros podamos estar delante de Dios, ¿sí? Y eso representa un gran problema, porque
no existía una manera en la cual la humanidad pudiera ser libre de este pecado y poder entrar a la presencia. ¿Sí? Y ya que, como dice la Biblia, todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y nuestra propia naturaleza nos impide estar cerca de Dios. Pero incluso con todo esto, el amor de Dios es tan grande que Él envió a su Hijo unigénito para que esta barrera de pecado que existía entre nosotros y Dios pueda ser totalmente derribada. ¿Sí? Para que todos nosotros pudiéramos entrar, como dice la Biblia, con toda confianza delante de Dios. La obra de Jesús en la cruz fue tan perfecta y estuvo tan bien hecha que Él cargó con absolutamente todos nuestros pecados sin excepción. Y Él se ofreció para ser tratado como pecador, ¿sí? Para que todas nuestras transgresiones fueran puestas como a su nombre y nosotros pudiésemos ser tratados como si fuéramos perfectos delante de Dios. Esto se llama justificación. Entonces Jesús nos limpió a todos nosotros de todas nuestras maldades, Él nos justificó, Él nos liberó del yugo del pecado y nos abrió literalmente las puertas del cielo. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, la tierra tembló y el velo que aislaba el lugar santísimo se partió en dos, de arriba hasta abajo. Y esto simbolizaba que ahora la presencia de Dios no iba a ser exclusiva solamente para algunos, sino que ahora todos, por medio de la fe en Jesucristo, podríamos entrar al lugar santísimo estando completamente limpios de nuestros pecados. Entonces, lo primero que yo quiero decir con todo esto, y mi punto es que nosotros, por medio de la fe, podemos acercarnos a Dios. Y si tú te acercas con fe y entiendes que Cristo Jesús abrió un camino para nosotros, entonces tú vas a poder entrar en el lugar santísimo todas las veces que tú quieras. Tú vas a poder hablar con Dios, Dios te va a escuchar, y tú vas a poder tener una conexión real y genuina con Dios, una relación con Dios. Pero siempre hay que tener en cuenta que la causa por la cual nosotros podemos entrar a la presencia de Dios no es nuestra propia fuerza, no es que nosotros tenemos una teología correcta, no es que nosotros hemos adquirido una sabiduría correcta, sino que el mérito de nosotros entrar al lugar santísimo es exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y nos hizo libres. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la oración, cuando nosotros estamos orando, estamos hablando con Dios, le estamos pidiendo quizá que Él haga algo o que nos ayude en cierta área, nosotros no tenemos que pensar que nosotros somos merecedores de algo. Y no tenemos que pensar que Dios a nosotros nos debe algo, ¿sí? O que Dios tiene la obligación de darnos a nosotros lo que le estamos pidiendo. Sino que la única razón por la cual nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia es por el favor no merecido de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo nos puede vestir de justicia, solo Cristo nos puede lavar de nuestros pecados y solo Cristo nos capacita para presentarnos delante del Padre. En segundo lugar, quiero hablar un poco acerca de qué es la oración en sí. El concepto de oración en realidad es súper simple. No tiene mayor complicación, porque orar no es nada más que hablar con Dios. Nada más que eso. Si tú hablas con Dios de manera regular, lo que va a pasar es que tú vas a aprender cosas de Dios, ¿sí? Dios te va a dar la iluminación del Espíritu Santo y tú vas a leer la Biblia como nunca antes la habías leído, ¿sí? Dios, si tú hablas con Él, Él te va a transformar, Él va a hacer sentirte, te va a hacer sentir amado o amada. Si tú hablas de manera regular con Dios, vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a ser fortalecido por el gozo del Señor, vas a recibir paz, vas a conocer a Dios, ¿sí? Si tú hablas con Dios, el Señor va a transformarse en tu refugio. Él va a protegerte bajo la sombra de sus alas, ¿sí? Si tú hablas con Dios de manera regular, vas a caminar en tu vida y, como dice la Biblia, no te vas a cansar. Nada te va a poder derribar. Dice la Biblia que podrán venir 1000 o 10.000 delante de ti, pero dice, mas a ti no llegarán. Si tú hablas regularmente con Dios, el diablo podría tener planes en contra de ti, el diablo querría destruirte,
Él querría destruir tu ministerio, el diablo podría intentar dejarte atado al pecado y el diablo podría incluso enviar a demonios para que te susurren y te digan que no vale la pena servir a Dios, para que te digan que Dios no es confiable. Pero Cristo, si tú hablas con Él y Él está en ti, Cristo es más grande que el mundo. Y Cristo derrotó al mundo. Si tú hablas con Dios, Dios te va a respaldar. Los demonios van a huir de ti, ¿sí? Si tú hablas con Dios y te sometes a Dios, dice la Biblia que incluso el diablo va a huir de ti. Si tú hablas con Dios de manera regular, tú vas a aprender cuál es la voluntad de Dios. Dios te va a guiar y como dice su palabra, todo lo que tú hagas prosperará. Entonces, orar es hablar con Dios, es conversar con Dios. Orar puede ser simplemente decirle a Dios cuáles son tus problemas. Y orar es simplemente ser sincero con Él. Orar al Señor es tener la confianza para pedirle cosas, sabiendo que Él tiene el poder para cumplirlas. Orar al Señor es amar a Dios. Cuando tú hables con Dios, tú tienes que tener la seguridad, primero, de que Dios te ama, y tienes que también tener la seguridad de que Dios te va a recibir, ¿sí? Tienes que tener la seguridad de que Dios está totalmente dispuesto a ayudarte y que Él no te va a juzgar por tu pasado sin importar qué pecado tú hayas cometido, ¿sí? Cuando tú oras no tienes que pensar en tus pecados, porque la Biblia dice que Dios toma tus pecados, los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Tú no debes pensar como que Dios te va a rechazar, ¿sí? Porque en realidad Dios siempre está dispuesto para recibir a los humildes y a los que saben que son pecadores. Entonces orar es extremadamente importante, pero al mismo tiempo es muy sencillo. Orar es hablar con Dios. Tú puedes contarle a Dios acerca de tu día, puedes contarle acerca de tus proyectos, puedes pedirle ayuda a Dios para realizar tus proyectos, puedes expresar tu amor hacia Él, porque orar no tiene ninguna ciencia. Orar simplemente es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. En tercer lugar, quiero hablar acerca de un aspecto muy importante de la oración, que se habla mucho más de esto que de hablar con Dios, pero eso no significa que no lo vamos a hablar aquí, y es la intercesión. Antes yo le decía que orar es hablar con Dios, pero hay una práctica muy común en la iglesia de Cristo que es la intercesión. La intercesión es cuando tú, de manera insistente, oras por otra persona u oras por alguna situación específica. Hay muchas personas que son parte de la iglesia y que nunca han tenido un ministerio público. Hay personas que nunca han tenido ningún tipo de liderazgo en la iglesia, pero eso no significa que no tengan un ministerio, porque existe el ministerio de la intercesión, que es un ministerio prácticamente invisible en la iglesia, pero que tiene un efecto tremendo. La intercesión es una práctica tan esencial en la iglesia que si una iglesia no intercede, esa iglesia está destinada a fracasar. La intercesión es uno de los pilares fundamentales de la iglesia. Y con la intercesión es lo mismo, porque en teoría la intercesión es muy fácil de hacer, pero en realidad es muy difícil de llevarla a cabo en la vida real, ¿sí? No todos los cristianos son capaces de tener un ministerio de intercesión. De hecho, en las iglesias son muy pocas las personas que Dios las usa en el ministerio de la intercesión, porque es algo que requiere mucho amor hacia Dios, mucho amor hacia las personas, requiere mucha fe y también requiere muchísima disciplina, ¿sí? No todos son capaces de ponerse de rodillas todas las mañanas o todas las tardes y orar durante años y años y años por una causa e insistir hasta que ven un milagro, hasta que ven a la enfermedad salir o ven a ese familiar convertido a Cristo, ¿sí? Pero a lo largo de la Biblia tú puedes ver varios ejemplos de lo que es la intercesión, ¿sí? Por ejemplo, Moisés es un ejemplo clásico de intercesión, ¿sí? Moisés era tan disciplinado y tenía tanta fe que él era capaz de transformar las derrotas en tremendas victorias para el pueblo de Israel, ¿sí? Hubo una ocasión en la que Israel estaba en una batalla muy importante y Moisés fue movido por el Espíritu Santo a ir a un monte y a orar, ¿sí?
Y la Biblia relata que mientras Moisés tenía sus manos levantadas, intercediendo por la batalla, dice que la batalla se volvía más fácil y como que iban ganando la batalla. Pero también dice que cuando Moisés dejaba de orar, la batalla se volvía mucho más difícil. Otro intercesor en la Biblia, muy clásico, es el profeta Elías. La Biblia dice que el profeta Elías oró muy insistentemente durante años para que no lloviera en toda la tierra y así él poder demostrar que Baal, que era el dios que se estaba promoviendo, que era el dios de la lluvia, él quería demostrar que ese dios es un dios falso. ¿Sí? Y él dice que la Biblia dice que él oró durante años y efectivamente no llovió durante varios años. Sin embargo, cuando Elías oró para que volviera a llover y así demostrar que nuestro Dios es fuerte, dice la Biblia que volvió a llover. Y eso es porque Elías era un hombre de intercesión y él entendía el poder de la fe en nuestro Dios todopoderoso. Se podría hablar de muchos ejemplos de la Biblia acerca de profetas y discípulos que Dios lo usaba fuertemente en la intercesión, de cómo la intercesión cambió los planes de Dios e hizo obras de manera súper inesperadas que nadie pensaba que se podían hacer. Pero esta iglesia, ya que estamos en aniversario, esta iglesia tiene una grande historia de intercesión. ¿Sí? Hay personas en la época antigua de esta iglesia que oraron por años y por años se pusieron de rodillas delante de Dios para que Dios hiciera algo en la congregación. ¿Sí? Hubo personas en ciertas épocas de todas las edades que se ponían de acuerdo para pedir una renovación espiritual, por algo fresco. Ellos querían que sucediera algo que nunca se haya visto antes. ¿Sí? Así que les voy a contar una historia que me contó un hermano anciano de la iglesia y que ha sido confirmada por otros hermanos de esa época. Ellos me contaban que los jóvenes de la iglesia estaban aburridos de la incredulidad y la frialdad de la iglesia, así que decidieron después de los cultos de jóvenes, que eran igual que ahora en la tarde, ellos se pusieron de acuerdo para orar. Y ellos se quedaban hasta súper tarde orando a Dios y clamando a Dios, porque como les decía, ellos no estaban conformes por cómo era la iglesia. ¿Sí? Ellos estaban buscando algo mucho más profundo con Dios. Ellos querían que Dios se moviera de una manera mucho más profunda y que los pecadores se salven, que haya manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y que haya un gran avivamiento en la iglesia. Entonces los hermanos me cuentan que hicieron esto durante varias semanas y al principio se quedaban 5 personas, 7 personas, y ellos me contaban que un día, un sábado, más o menos como a las 5 o a las 6 de la mañana, el Espíritu Santo empezó a manifestarse de una forma que nunca lo había hecho antes. ¿Sí? Y que hubo varias personas de las que estaban ahí, me dijeron que eran como 10, 15 personas, fueron bautizadas en el Espíritu Santo con señal de hablar en lenguas. Hubo otras personas que empezaron a confesar sus pecados y con el paso de las semanas, cada vez era más la gente que se quedaba a orar. ¿Sí? Algunos comenzaron a ser sanados milagrosamente de enfermedades. Mucha gente fue salva en esa época y la gente cuando llegaba a la iglesia se daban cuenta de que Dios estaba en medio de los hermanos de manera real. Entonces confesaban sus pecados y se convertían a Cristo. ¿Sí? Había personas que imponían sus manos sobre otros y recibían el Espíritu Santo con señal de hablar en lenguas. Y la iglesia creció tanto y el mover de Dios era tan grande en esta iglesia que incluso en círculos bautistas y en círculos que no creen en estas cosas se hablaba de un avivamiento aquí en la iglesia Asamblea de Dios. En donde Dios obraba de manera milagrosa, en donde se convertían muchos jóvenes. Pero un dato interesante es que nosotros tenemos un montón de historias escritas de la iglesia y esto es algo que ha pasado un montón de veces. Yo he sabido de varios momentos en donde ha habido un avivamiento pentecostal aquí en la iglesia y la iglesia pasaba de tener 30 personas a tener cientos y cientos de personas. ¿Sí? El peak de esta iglesia fue un momento cuando había más de 800 personas. ¿Sí? Pero ¿cuál es mi punto con todo esto? Mi punto es que la intercesión y la oración insistente funciona. ¿Sí? Y cuando hay una o varias personas en la iglesia que están cansadas de la incredulidad y cansadas de la frialdad de la iglesia y que buscan algo más de Dios,
Dios es capaz de hacer cosas que nosotros ni imaginamos que se podían hacer. Nosotros no deberíamos caer en esa trampa satánica de pensar que estamos bien, ¿sí? Sino que nosotros deberíamos siempre estar buscando mucho más de Dios. Yo siempre estoy buscando algo más de Dios. Es cierto que yo me siento agradecido con todo lo que he recibido de Dios, pero cuando yo leo la palabra, yo tengo la certeza de que Dios quiere y puede hacer muchísimo más, ¿sí? Y yo sé que todo lo que yo he visto hasta ahora no es nada comparado a lo que el Nuevo Testamento dice que Dios puede hacer a través de los que le buscan, ¿sí? Entonces siempre hay algo más, porque el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites, excepto cuando la iglesia no está interesada en la oración y en la intercesión. Así que voy a terminar este punto de la predicación diciendo que ustedes, todos ustedes y yo, tenemos que buscar mucho más de Dios. Ustedes tienen que aburrirse de los cultos, tienen que aburrirse de los programas, tienen que aburrirse de los predicadores y tienen que clamar a Dios para recibir algo mucho más vivo, ¿sí? Algo fresco, algo real, algo diferente. Tenemos que clamar a Dios para que podamos ver su gloria, podamos ver cómo los pecadores se arrepienten de sus pecados, cómo los enfermos se sanan y que las vidas de las personas sean realmente transformadas por la gloria de Cristo, ¿sí? Y podamos todos nosotros disfrutar de una manifestación más pura de Dios. En cuarto lugar, quiero hablar de algo que también es esencial y es como mi sello ahora. Esta prédica no sería una prédica mía si yo no hablara de hablar en lenguas, ¿sí? Pero en esta ocasión no lo voy a explicar tanto, sino que voy a dejar que la misma Biblia lo explique y voy a mencionar varios versículos que he puesto aquí que hablan acerca de hablar en lenguas. No es necesario que los busquen, yo los voy a leer. Mateo capítulo 3. Yo la verdad os bautizo en aguas para el arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se quedaron totalmente atónitos cuando vieron que los no judíos también tenían el don del Espíritu Santo. Lo supieron porque los escuchaban que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que yo puedo hablar en lenguas más que todos ustedes. 1 Corintios 14:5. Yo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. En resumen, el hablar en lenguas es la señal del bautismo en el Espíritu Santo y es una manifestación en donde el Espíritu Santo ora a través de ti sin que tú sepas lo que estás diciendo en un idioma que tú no conoces. De hecho, esto es tan útil porque el Espíritu Santo puede hacerte orar por otras personas o por causas súper específicas sin que tú tengas ni idea de por lo que estás orando, ¿sí? Por eso es tan importante hablar en lenguas. Para estar dentro de la voluntad de Dios y crecer en tu sensibilidad espiritual. Porque mientras tú más hables en lenguas, más manifestación vas a ver del Espíritu Santo. Y mientras tú menos ores en lenguas, menos manifestación vas a ver del Espíritu Santo. Así que ya para ir terminando,
quiero hablar un poco acerca de la actitud que nosotros tenemos que tener en la oración. ¿Sí? Y lo voy a hablar en términos muy generales, porque ya quiero terminar. Y es que hoy en día en la iglesia está súper extendida la creencia de que la iglesia tiene que ser fuerte y que las oraciones hechas desde la debilidad están mal. ¿Sí? Hay personas que dicen que cuando alguien hace una oración expresando debilidad y pidiéndole ayuda al Señor, ellos como que lo ven mal. ¿Sí? Y de ahí vienen un montón de ideas, por ejemplo, lo de declarar y decretar y utilizar una supuesta autoridad de Cristo. Y la verdad es que todo eso es más o menos cierto. Y yo en otra prédica expliqué cuáles son las circunstancias en las que uno puede declarar sanidad. Y yo les conté un par de testimonios en donde Dios me ha usado para declarar sanidad en personas y han sido sanas de enfermedades. Pero aunque es cierto que hay ocasiones en las que nosotros podemos usar la autoridad de Cristo y Dios puede usar a alguien de maneras asombrosas, nosotros no tenemos que pensar que nosotros somos fuertes, porque en realidad es todo lo contrario. ¿Sí? La iglesia debería ser muy débil, porque la iglesia necesita la ayuda del Señor Jesús. De hecho, la Biblia dice, Jesús dijo literalmente, separados de mí, nada pueden hacer. Y la esencia de la iglesia verdadera es la dependencia total en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que reconocer que con nuestra fuerza jamás vamos a lograr nada, porque cuando nuestras fuerzas se acaban, empiezan las fuerzas del Rey de Reyes. Les voy a contar una anécdota para explicar mejor esto. Es que hace un tiempo, menos de un mes, quizás 2 meses, dentro de ese rango, el Señor me habló un día y me pidió que yo predicara un mensaje en la iglesia sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que puse muchos de los conocimientos que he adquirido por la experiencia y las letras, y yo armé una predicación que, según yo, me quedó súper buena, pero cuando yo la prediqué en la iglesia fue súper decepcionante porque no tuvo la respuesta que yo me imaginaba. ¿Sí? Yo en mi mente estaba 100% seguro de que Dios iba a bautizar en el Espíritu Santo a alguien, pero no fue lo que pasó. ¿Sí? Yo pensaba que iba a ser como en otras ocasiones, pero por alguna razón no fue así. Pero aún así, por la fe, yo creo que Dios debe haber hecho algo en alguien y seguramente Dios inquietó algunos corazones. Pero el día siguiente de esa predica yo me fui a acostar y en la noche, entre paréntesis, ustedes saben que el Espíritu Santo puede hablarles a ustedes de muchas maneras y una de esas maneras es una voz audible. ¿Sí? Tú puedes literalmente llegar a escuchar la voz del Espíritu Santo como te habla. Pero así como el Espíritu Santo habla, también los demonios hablan. Entonces yo me desperté en la noche y yo empecé a escuchar una voz que era como de una mujer. Y esta voz que yo escuchaba estaba hablando como palabras que yo no entendía. ¿Sí? Y yo escuchaba esa voz súper claramente, así como si alguien me estuviera hablando ahora. ¿Sí? Yo de verdad escuchaba la voz. Y bueno, yo como que me lo tomé a broma y pensé, bueno, ahora escucho voces. ¿Qué será lo siguiente? Pensé. Entonces yo ahora le atribuyo esto al Espíritu Santo, pero yo empecé a entender lo que esa voz decía. Y lo que esa voz me decía era que yo debería callarme, que yo debería estar mucho más cómodo y no predicar en la iglesia, y que yo debería estar en silencio. Y eso es lo que me decía esa voz. ¿Sí? Entonces yo, no sé, como que me empecé a asustar, me empecé a inquietar, hasta el punto en el que yo empecé a orar. ¿Sí? Y esta voz como que se hizo más fuerte, me decía, no hables, no tienes que hablar, no tienes que predicar. Y de repente yo como que invoqué el nombre de Cristo Jesús y lo que pasó es que esta voz me empezó a gritar. Me gritaba de una manera en la que yo ni siquiera se los puedo describir. Cállate, me decía, cállate. Entonces de repente invoqué el nombre de Jesús, sentí la presencia del Espíritu Santo y lo que pasó es que esta voz literalmente no habló más. Mi punto con esto y lo que estoy tratando de dar a entender es que no existen fuerzas reales en ti, sino que toda la fuerza que tú puedes llegar a obtener es por la gracia de Cristo Jesús. Y es únicamente por Jesús. Y cuando tú entiendes esto, incluso los demonios se desesperan y salen huyendo de ti. Entonces, cuando tú ores, tú no confíes en tus fuerzas,
No confíes en tus méritos, no confíes en tu teología, sino que tienes que confiar en Cristo. Y tú tienes que hacerte muy pequeño a ti mismo y hacer que Cristo Jesús se haga muy grande. Así que voy a terminar leyendo un versículo que estaba leyendo antes, que está en 1 de Juan 4:4 y dice: "Oh, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo". Lo voy a leer de nuevo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oremos. Voy a pedir a ver si me ayudan con el piano. Y antes de terminar, quiero decir que en Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto aplica para cualquier momento en tu vida cristiana. Si tú sientes que tú estás lejos de Dios, tú puedes simplemente creer que Él murió en la cruz por tus pecados y Dios le levantó de entre los muertos y serás salvo y Dios va a perdonar absolutamente todos tus pecados. Oremos, pónganse de pie.